Hola, ¿qué tal? Me presento nuevamente. Mi nombre es William Cruz Jiménez. Soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. Actualmente curso el quinto semestre de la carrera Ingeniería Industrial. En esta ocasión vamos a hablar de la materia Estadística Inferencial 2, la cual es impartida por el profesor Juan Morales. Hoy vamos a hablar de control estadístico de procesos. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver algunas definiciones y conceptos sobre este tema para que quede un poquito más claro. Primeramente vamos a ver lo que son las gráficas de control para la variación y la media. Cabe mencionar que es del tema control estadístico de proceso. Vamos a ver las definiciones. Nos dice que los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Aquí vamos a ver este enlace, lo vamos a, lo vamos a abrir para que para que veamos un poquito del soporte sobre el programa Minitab y podamos entender algunas de las herramientas de calidad de Minitab y veamos un poquito de lo que estamos hablando. Nos dice primeramente que es una gráfica de corridas. Una gráfica de corrida representa los datos del proceso en el tiempo. Utilice los gráficos de corridas para buscar evidencia de variación por causas especiales en su proceso. Primeramente aquí vemos cómo se desarrolla una gráfica de corridas. Aquí los vemos. Nos dice que el ingeniero de manufactura quiere evaluar el proceso de producción en un nuevo producto elaborado en clásico. El ingeniero toma 5 muestras del producto cada hora durante 20 horas para probar la resistencia del plástico y genera esta gráfica de corridas. Aquí podemos ver la gráfica de corridas y podemos ver cada una de las descripciones que nos está dando. Nos dice que a excepción de una observación, los puntos varían en forma aleatoria y aquí lo podemos ver. Esto es una gráfica de corrida. También nos dan los patrones de mezcla. Aquí podemos ver y podemos ver aquí marcado algo que marca en rojo. Dice que si el valor de P para mezclas es menor que 0.05, recordemos que 0.05 siempre es el nivel de significancia que nos dan cuando nos aparece por default, cuando este es el nivel de significancia. Entonces nos dice que si el valor de P entre las mezclas es menor que 0.05, usted puede tener mezclas en sus datos. En esta gráfica la mezcla puede indicar que los datos se originan en procesos diferentes, así como podemos ver aquí. En este caso nos lo está encerrando en un círculo rojo para que podamos entender un poquito mejor. También tenemos lo que son los patrones de conglomerados. Los conglomerados pueden indicar variación por causas especiales, tales como de medición, variabilidad del lote o lote de configuración o muestreo de un grupo de partes defectuosas. Los conglomerados nos dice que son grupos de puntos en un área de gráfica, así como lo podemos ver aquí, porque nos dice que si el valor de P de los conglomerados es menor que 0.5, usted puede tener conglomerados en sus datos. En este caso, los datos encerrados en círculo rojo pueden representar conglomerados de datos. También tenemos los patrones de oscilación. Nos dice que la oscilación ocurre cuando los datos fluctúan hacia arriba y hacia abajo, lo que indica que el proceso no es estable. Aquí también podemos ver, porque el valor de P oscila es menor que 0.5, quiere decir que tenemos oscilación en sus datos. También tenemos los patrones de tendencia, que es una tendencia, es un cambio gradual sostenido en los datos, bien sea hacia arriba o hacia abajo. Una tendencia puede advertir que el proceso está fuera de control. Y lo podemos ver y podemos decir que si el valor de P en las tendencias es menor que 0.05, podemos tener tendencia en sus datos. Entonces, en caso de la tendencia hacia arriba, se encuentra cerrado en un círculo rojo, lo que lo hace claramente visible. Viendo un poquito de esto, vamos a regresar a nuestro tema principal. Vamos a seguir con las definiciones. Nos dice que un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable
Resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Seguimos con las definiciones. Nos dice que una gráfica de control de una característica de proceso, como la media o la variación, consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como un límite de control inferior y un límite de control superior. La línea central representa un valor central en las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Ahora vamos a ver los criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Como primer punto nos dice que hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. También nos dice que hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. También nos dice que ahí está la regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable, existe una probabilidad de 0.5 de que el punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que esté muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Seguimos con los criterios. Otro punto nos dice que existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. También hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. También 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. También 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Terminando con los criterios y las definiciones, ahora vamos a ver un ejemplo para que nos quede un poquito claro sobre lo que son las gráficas de racha y las gráficas de la media de rango. Y vamos a determinar lo que son los controles estadísticos, si está bajo control o no está alguna gráfica o algunos datos. Para esto vamos a ver el ejemplo. Primer ejemplo nos dice monitoreo de refrescos de 12 onzas. Una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Primeramente vamos a elaborar una gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Como segundo punto, vamos a elaborar una gráfica de media, de rango y determinar si está bajo control estadístico. Para estas dos actividades o estas dos preguntas, vamos a utilizar este archivo, el que dice llenado de refresco de 12 onzas. Pero también nos pide un tercer punto o una tercera actividad que nos dice que se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades. Recordemos que aquí nos estaba pidiendo 5 muestras, aquí ya nos está pidiendo 10 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica de la media de la desviación estándar con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Para eso vamos a utilizar este otro archivo. Primeramente vamos con lo primero que nos pide una gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Vamos a abrir el software primeramente para hacer lo que nos pide la actividad número 1. Esperemos que cargue para empezar a trabajar en ello. Aquí ya tenemos los datos. Aquí tenemos día, muestra y las onzas. Aquí tenemos, prácticamente podemos ver los días, que nos marcan los datos, son 150 y las muestras también son 150 datos. ¿Por qué? Porque nos dice que cada 5 muestras al día, entonces 5. Y nos pide por 30 días, 5 por 3, 15, o serían 150, que es lo que marca aquí. Y la muestra, aquí nos dice 1, 2, 3, 4, 5, que nos está pidiendo el día y las onzas. Aquí podemos ver el llenado de las onzas. Y en base a estos datos vamos a trabajar. Primeramente, nos vamos a ir a estadísticas. Aquí en estadística nos vamos a ir a herramientas de calidad. En herramientas de calidad le vamos a dar gráficas corridas.
para empezar a trabajar en el primer punto. Aquí, donde nos dice columna individual, le vamos a dar onzas, y en el tamaño del subgrupo le vamos a dar que 5, porque es lo que nos pide el ejercicio, que un subgrupo de 5, ¿correcto? Y simplemente aquí no le movemos nada. En opción le podemos poner el nombre del proyecto, lo que queramos. En este caso es llenado de refrescos de 12 onzas, lo podemos hacer. Aquí subgrupo de fila, aquí ya nos da todo, nos da por default. Nos dice que gráficas de media de subgrupo y gráficas de mediana de subgrupo. Lo vamos a dar aquí, así como está, graficar medias de subgrupo. Simplemente le damos a aceptar y ya nos arroja la gráfica. Aquí podemos ver la gráfica de corridas de onzas. Aquí podemos ver un límite superior que es de 11.9.75 y un límite inferior de 11.850 que nos está dando de este lado. Y podemos ver que ningún subgrupo está fuera de. Aquí podemos ver cómo nos numera. Nos dice que grupos de 5 y aquí lo podemos ver. Aquí podemos ver todos los grupos. Y aquí nos está el 1, aquí nos está el 2, aquí podemos ver el 30 y aquí estamos viendo, pero subgrupos de 3. También lo pudiéramos hacer o podemos hacerlo, volvemos a lo mismo, en vez de hacerlo de 5, lo podemos hacer de 1 para que nos muestre de manera individual y aquí lo podemos ver. Aquí podemos comparar, es prácticamente lo mismo, pero aquí nos está dando todos separados, todos los datos de todos los días, porque lo hicimos de forma individual. Y aquí pues, los hicimos por subgrupos de 5. ¿No? Podemos ver, pero pues, prácticamente es lo mismo, solo es de hacerlo de subgrupos y de forma individual. Aquí vamos a ver, nos dice número de corridas de la media, nos dice que son 23, el número de corridas esperadas 16.0, la corrida más larga de la mediana es de 3, valor de P aproximado para crear conglomerado, nos dice que es de 0.995 y el valor de P aproximado para las mezclas es de 0.005. Es abajo del nivel de significancia, que es 0.05. También de este lado nos da el número de corridas hacia atrás y hacia abajo, 23. Nos da el número de corridas esperadas, que es 19.7, la corrida más larga de arriba hacia abajo, que es 2, los valores de P para las tendencias, 0.932, y el valor de P aproximado para la oscilación de 0.068. También vemos de este lado y vemos que son abajito de 0.05, que es el nivel de tolerancia, ¿no? Tenemos aquí que podemos ver que tenemos los valores de P para las pruebas, es lo más importante en estas gráficas, en las gráficas de rachas, todos son mayores a 0.05. Podemos ver aquí mayor a 0.05, mayor. Este es un poquito mayor. Esta que vemos aquí, el de valor de P para mezclas. Y estas son, este es menor, pero aquí podemos ver, esta es menor, que es el valor de P para mezclas. Este es un poco menor que lo que nos estaba pidiendo, ¿no? Entonces, como dado que tenemos la mayoría de los valores de P a poquito mayor del 0.05, que es el nivel de tolerancia, quiere decir que no tenemos conglomerados, tendencias, sin embargo, el de las mezclas nos dio un poquito arriba del 0.5, por acá lo podemos ver, el de las mezclas nos dio un poquito arriba del 0.05, ese es el que decía 0.051, 0.0511, por lo cual hay posibilidad de que tengamos mezclas, que tengamos mezclas. Esto significa que tenemos dos poblaciones, una que se concentra en los datos de arriba por la media y la otra con los datos se concentran abajo de la media que tenemos, pues hay pocos valores para la media, ¿no? Y entonces esto es lo que lo podemos concluir, lo que nos pedía el ejercicio, que determinar nada más si está bajo control estadístico. ¿Qué podemos concluir? Que sí está bajo control estadístico porque no tenemos ningún punto fuera de, control. No tenemos, si acá por acá nos apareciera un punto fuera de, nos lo marcaría en rojo, pero aquí quiere decir que sí está bajo un control estadístico. ¿Correcto? Eso podemos concluir de la primera que nos está pidiendo. Como segunda actividad nos pide una gráfica de media de rango y determinar igualmente si está bajo control estadístico. Lo vamos a hacer con los mismos datos que les decía aquí, pero para esto nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a gráfica, esta vez nos vamos a ir a gráficas de control.
gráfica de variables por subgrupos y nos vamos a ir a barra de R, que nos está pidiendo, que es la de rango que nos está pidiendo. Y simplemente aquí le vamos a dar en esta parte de aquí, le vamos a dar que nos muestre las onzas. Y en el tamaño de los subgrupos le vamos a dar que son tamaños de 5, que es lo que nos está pidiendo. En opciones de barra R, aquí le vamos a dar, y aquí donde dice test o pruebas, pruebas o test, vamos a marcar todos los cuadritos. Vamos a marcar todos, que es lo que nos está pidiendo un punto, desviaciones estándar desde la línea central, a puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, puntos consecutivos, le vamos a marcar todos y le vamos a dar a aceptar. Aquí nuevamente le vamos a dar a aceptar y nos va a arrojar lo que estamos buscando. Aquí la gráfica de la medida de barra de rango de onzas, que es lo que nos estaba pidiendo. ¿Y qué nos podía? Aquí podemos ver, tenemos un límite superior que es 11.94, que anteriormente ya lo habíamos visto, y un límite superior que es de 11.86. Y podemos ver todos los datos secuenciados en el medio de estos límites superiores. Y podemos ver que ningún dato sale más allá del límite superior ni del límite inferior. Podemos ver que más o menos se concentran en lo que es 11.89, que es la media del llenado de las muestras, ¿no? Aquí podemos ver también, esta es la media de la muestra, y aquí podemos ver el rango de la muestra también. Igualmente tenemos el límite superior, que es de 0.103, el rango, y el límite inferior, que es de 0, aquí lo podemos ver. Como podemos ver, no tenemos ningún punto marcado en rojo, por lo cual podemos concluir que el puesto está bajo control estadístico. Aquí podemos ver qué es lo que nos pedía. Determinar si está bajo control estadístico. Sí, sí está bajo control estadístico, por lo ya antes mencionado, que no hay ningún punto rojo fuera de los límites, ni superior, tanto superior como límite inferior, por lo cual podemos concluir que sí está bajo control estadístico. Esto es para la pregunta número 2, que nos pedía construir esta gráfica y saber si estaba bajo control estadístico. También lo podemos hacer de otra manera. También podemos utilizar el asistente para que nos dé esto que estábamos viendo y de una manera más detallada. Para esto vamos a ir al asistente, le vamos a dar en gráficas de control. Aquí en gráfica de control, ¿qué es lo que andamos buscando? Una gráfica R, que es lo que nos pide. Esto es lo que nos estaba pidiendo. Le damos en gráfica R. Aquí en columna de datos le vamos a dar onzas. En tamaño le vamos a dar 5. Y simplemente aquí le vamos a dar que nos dé estimar a partir de los datos, porque tenemos ya los datos. Tenemos los datos, también nos da otra opción que dice los valores conocidos, pero como no tenemos valores conocidos, le vamos a dar que nos dé a partir de los datos. Ok, le damos que estimar a partir de los datos y simplemente le damos a aceptar. Aquí le damos a aceptar y aquí nos da las mismas que ya nos había dado, la medida y la rango, lo que nos había dado anteriormente, y podemos ver igual que está todo está bajo control, está en control estadístico. Dice que la medida del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica X barra, ¿no? Aquí lo podemos ver y podemos ver lo que nos dice en esta barra. Aquí podemos ver la gráfica de barra de onzas, informe de estabilidad, la media y el rango. Y se utiliza una gráfica IMR para evaluar la estabilidad, la media y la variación de sus procesos. Busque patrones que puedan ayudarle a distinguir entre causas comunes y especiales. Aquí podemos ver lo que le decía, lo de la oscilación, la mezcla, fuera de control excesivo, cambios rápidos, y todo está bajo control. Aquí podemos ver nuevamente, dice la media de la variación del proceso son estables, no hay subgrupo fuera de control en ninguna de las gráficas. Usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control, porque los cálculos incluyen 70 más puntos de datos y podemos ver que todo está bajo control estadístico. Correcto, esta es la respuesta para la segunda. Podemos ver que sí está bajo control estadístico. Nuevamente ahora vamos a trabajar con lo que es la tercera pregunta. Primeramente vamos a
Cerrar este programa para volverlo a abrir otra vez con los siguientes datos. La segunda dice que se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades del medio por 30 días, elaborado una gráfica media de la desviación estándar con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Abrimos el programa para empezar a trabajar. Nuevamente aquí ya tenemos los datos, pero en subgrupos de 10. Aquí podemos ver día 1 en subgrupos de 10. Aquí los podemos ver. Así sucesivamente. 300, que es 10 por 3, 30. Y podemos ver lo que nos está pidiendo. Ahora vamos a trabajar en lo que nos pide. Para esto nos vamos a ir a estadísticas. En estadísticas nos vamos a ir a gráficas de control. De gráficas de control nos vamos a ir a gráfica de variables por subgrupos. Nos vamos a ir por subgrupos y aquí opciones de barra. Aquí S, porque es lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo lo de la desviación estándar, ¿correcto? Entonces aquí le vamos a dar gráfica de la desviación estándar y simplemente aquí le vamos a dar onzas y en el tamaño del subgrupo le vamos a dar que es un subgrupo de 10 y opciones de barra de la desviación estándar le vamos a dar en pruebas y le vamos a dar todas las opciones. Le vamos a marcar todas las opciones para que podamos trabajar con ello. Le damos a aceptar y le damos a aceptar otra vez. Y aquí nos está pidiendo la gráfica. Aquí ya nos arroja la gráfica de barra de la desviación estándar de onzas. Aquí podemos ver y ya nos da lo que estábamos pidiendo o lo que estábamos buscando. ¿Correcto? Aquí podemos ver, nos dice la gráfica de barra y podemos ver un puntito rojo por aquí. Aquí podemos ver un punto rojo que es la muestra dice que es 8, las muestras fallaron una. ¿Qué nos quiere decir este puntito rojo? Es en la media de la muestra. En la desviación estándar de la muestra podemos ver que todo está bajo control, pero en la media de la muestra hay un punto rojo fuera del límite superior. Esto nos quiere decir que no está, lo que nos pide no está bajo control estadístico. Nos pide determinar si está bajo control estadístico. Podemos concluir que no, que nuestros datos no están bajo control estadístico en la medida de la muestra por ese punto rojo que está fuera del límite superior. Esto es la conclusión de este ejercicio o de esta pregunta que nos hacía, pero vamos a hacerlo con el asistente. Vamos a ir al asistente para que nos quede un poquito más claro. Vamos a ir a asistente, gráficas de control. Aquí le vamos a dar en gráfica barra S. Y aquí, columna de datos, le vamos a dar onzas. Y el tamaño que nos está pidiendo, le vamos a dar que 10 es el tamaño. Y aquí le vamos a dar estimar a partir de los datos, porque es los datos que tenemos. Desde aquí ya nos da un warning o un aviso que dice Minitab determinó que algunos subgrupos están fuera de control, dado que los límites de control se deberían calcular a partir de un proceso estable. Usted debe identificar cuáles subgrupos tienen causas especiales y omitirlos de los cálculos. Aquí puedes decir y aquí simplemente le vamos a dar aceptar. Y aquí nos está dando. Aquí nos da lo que yo nos daba. Dice que la medida del proceso pudiera no ser estable. 1, un subgrupo 3.3% está fuera de control en la gráfica X barra. Tenga en cuenta la posibilidad de ver 0.7 de subgrupo de subgrupo de control, aunque el proceso no sea estable. Aquí lo podemos ver en la media y podemos ver el punto rojo del que ya habíamos hablado, que está fuera del límite superior, que es de 12.25, el límite superior de inferior, perdón, es de 11.95, y aquí lo podemos ver, ¿correcto? Y vemos la otra gráfica, la gráfica de barrenses de media estándar de onzas, y seguimos viéndolo aquí. Aquí podemos evaluar y podemos ver que está fuera de control estadístico, ¿no? Entonces, para que quede claro y para darle respuesta a la pregunta 3, nos dice que la variación del proceso es estable, no hay subgrupos fuera de control, pero podíamos ver el warning que sí decía que, sin embargo, la medida del proceso pudiera no ser estable. La desviación estándar sí es usable, pero la medida del proceso no puede ser estable. Un subgrupo está fuera de control. Entonces, ¿qué podemos concluir para la 3? Se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo. Con este nuevo diseño de la muestra y determinar si está bajo control, podemos decir que no está bajo control estadístico porque veíamos un subgrupo fuera del límite superior. Esa es la respuesta para el tercero.
para la tercera pregunta. ¿Okay? Ahora vamos a seguir con un ejercicio más para que quede más claro. Ahora vamos a hacer llenado de latas de atún de 140 gramos. Nos dice una empresa que envasa atún en lata de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacerse un estudio del proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días, elaborar las siguientes gráficas, una gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico, una gráfica de la medida de rango y determinar si está bajo control estadístico. Lo vamos a hacer con estos datos. Y se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días. Aquí nos pide ya 15, no nos pide 10. Y elaborar una gráfica de la media de la desviación estándar con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Primeramente vamos a hacer las dos primeras. Vamos a abrir el software ya con los datos que tenemos y para trabajar con ello. Aquí podemos ver los datos que nos pedía en subgrupos igual. Nos pedía en subgrupos de 8. Aquí nos pedían subgrupos de 8 y es lo que teníamos. Aquí lo tenemos en subgrupo de 8 y por eso tenemos todos los datos. Aquí podemos ver los subgrupos de 8 hasta 8, el 1 al 8. Okay, en base a estos datos vamos a trabajar. Primeramente vamos a ir a estadísticas. Aquí en estadísticas nos vamos a ir a herramientas de calidad. En herramientas de calidad le vamos a dar gráfica de corrida para obtener primer trabajo. El tamaño del subgrupo le vamos a dar que es 8. Aquí le vamos a dar el peso del atún. Y simplemente aquí no le vamos a mover nada. Aquí le damos 8 y le vamos a dar a aceptar. Y aquí podemos ver nuestra gráfica de corrida de peso de atún en subgrupos de 8. Aquí podemos ver el primer subgrupo. Aquí podemos ver el subgrupo del 30, que es lo que nos está pidiendo por 30 días y los subgrupos. ¿Qué podemos concluir aquí o qué podemos ver? Nos dice que el número de gráfica de corrida de la mediana es de 14. Aquí en el peso del atún podemos ver el límite inferior de 138.5 y de 140 es el límite superior, que es lo que nos estaba dando 140 gramos. Ok, el valor aproximadamente, ¿qué es lo que nos importa? Vamos a ver el valor aproximadamente P para los conglomerados es de 0.22 y el valor de P para las mezclas es de 0.77. Igual de este lado el valor P aproximado para las tendencias es de 0.22 y el valor de P aproximado para la oscilación es de 0.77. ¿Qué podemos ver aquí? Que los valores de P para las pruebas, que es lo más importante, lo que estamos buscando en la gráfica de racha, todas son mayores a 0.05, que es nuestro nivel de significancia. Todas. Por lo tanto, por lo cual no tenemos conglomerados ni tendencias, sin embargo, pues esto es lo que nos arroja, ¿no? Por lo cual no hay posibilidades de que tengamos mezclas en la media y otros datos que se concentran bajo la media. Tenemos muy pocos valores en la media. Aquí podemos ver lo que estamos diciendo. Entonces, pues, sí. Si existe que la pregunta número 1 dice graficar y determinar si está bajo control estadístico, con los datos arrojados aquí nos dice no tenemos ningún puntito y quiere decir que sí está bajo control estadístico. A eso podemos concluir con la pregunta número 1. Vamos a realizar la pregunta número 2, que la pregunta número 2 dice que una gráfica de la media del rango y determinar si está bajo control estadístico. Para esto vamos a trabajar igualmente con estos mismos datos. Nos vamos a ir a estadísticas, nos vamos a ir a gráficas de control. Aquí en gráficas de control le vamos a dar gráficas de variables por subgrupo y le vamos a dar gráfica de R. Aquí le vamos a dar peso del atún, tamaño del subgrupo, recordemos que son 8 con los que estamos trabajando. En opciones de barra le vamos a dar en pruebas y vamos a marcar todas nuevamente. Todas para que nos arroje todo. ¿Correcto? Y le vamos a dar aceptar. Y le damos a aceptar nuevamente. Esto es para la pregunta número 2. Podemos ver la gráfica de rango del peso del atún. Aquí nos da la media de la muestra y nos da el rango de la muestra. Aquí podemos ver todos los datos, lo que ya veíamos, 139.8 en la media, es el límite superior, y 139.0, que es el límite inferior.
Aquí en el rango de la muestra tenemos igual 0, que es el límite superior, y un límite inferior, pero cada uno podemos ver los subgrupos concentrados aquí sería en la media estándar, que es de 139.33, todos están concentrados en esta, y en el rango también los podemos ver todos concentrados en un límite intermedio, podríamos decir, y podemos ver que todo está bajo control estadístico. Esto es lo que podemos concluir de la segunda pregunta. Gráfica, ya hicimos la gráfica y determinamos si está bajo control estadístico, que es prácticamente lo que nos pide, y sí, concluimos que sí está bajo control estadístico. Aquí lo podemos ver y con eso podemos concluir estas dos primeras preguntas. Ahora vamos a trabajar con la tercera, que nos dice si ha tomado la decisión de incrementar el número a 15 unidades por 30 días. Y vamos a elaborar una gráfica igualmente, pero esta vez de la medida de la desviación estándar. Para esto vamos a abrir el programa otra vez, nuevamente, que lo vamos a abrir porque aquí tenemos otros datos diferentes a los que ya teníamos. Aquí tenemos todos los datos, aquí podemos verlos. Tenemos todos los datos. Tenemos hasta 450, ¿por qué? Porque recordemos que estamos trabajando en subgrupos de 15, ¿correcto? Que es lo que nos pide la muestra. Para esto, nos vamos a ir a estadística. En estadística nos vamos a ir a gráfica de control. En gráfica de control, nos vamos a ir a variables por subgrupos y aquí nos está pidiendo la desviación estándar. Entonces le vamos a dar aquí en barra de XS y aquí le vamos a dar el peso del atún y el tamaño de los subgrupos nos dice que serán subgrupos de 15. En opciones de barra de la medida estándar le damos en pruebas y seleccionamos todos. Prácticamente seleccionamos todo, le damos a aceptar y le damos a aceptar nuevamente. ¿Y cómo podemos ver aquí? Aquí ya lo pusimos en subgrupos de 15. Y podemos ver que en la media de la muestra todo está bajo control estadístico, todo está dentro de los límites superior e inferior. Todo está aquí, pero podemos ver un puntito rojo fuera de límite, que es en la desviación estándar de la muestra, que es lo que nos está pidiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no está bajo control estadístico, porque hay un subgrupo, que es el subgrupo 8, que está fuera de control estadístico, está fuera de los límites. Para esto, para que nos quede un poquito más claro, vamos a ver, o lo vamos a hacer con el asistente. Nos vamos a ir al asistente, gráficas de control. En esta ocasión le vamos a dar esto que nos está pidiendo, gráfica R de la desviación estándar. Vamos aquí, en columna de datos le vamos a dar el peso del atún, que es el que estamos buscando. Tamaño del subgrupo, 15, y le vamos a dar estimar a partir de los datos. Aquí nos vuelve a dar el warning que dice que Minitab determinó que algunos subgrupos están fuera. Pero le damos a aceptar para aceptar lo que nos está diciendo. Y aquí podemos ver. Nos dice que la medida del proceso es estable, que es lo que ya veníamos diciendo. Aquí es estable, ningún subgrupo está fuera del control de la gráfica de barra, de la media. Pero podemos ver que en la desviación estándar, si hay un grupo fuera, si hay un subgrupo fuera de control, y aquí lo podemos ver, esto que nos marca en punto rojo. La media sí está estable, pero en la desviación estándar no. Eso es lo que podemos ver porque está fuera. Aquí lo podemos ver nuevamente. Aquí los patrones de tendencia global que estamos buscando, global, cíclico, cambios rápidos, y aquí podemos ver, y fuera de control excesivo. Esto es lo que nos marcaba, pero vamos a ver lo que dice. La medida del proceso y la variación pueden no ser estables, aunque no haya subgrupo fuera de control en la gráfica barra. Hay un subgrupo fuera de control en la gráfica S, que es la desviación estándar. Esto puede afectar a la validez de los límites de control de gráfica de barra. ¿Qué podemos concluir en base a estos datos? ¿Qué podemos concluir en la pregunta número 3? Nos dice determinar si está bajo control estadístico. Podemos determinar la conclusión que podemos llegar, que no está bajo control estadístico. En esta ocasión no está porque un subgrupo nos dio fuera de los límites y esa es la conclusión de estos ejercicios. Vamos a continuar y ahora vamos a trabajar con el mismo tema de control estadístico de procesos, pero ahora vamos a hablar de lo que son las gráficas de control por atributos. Primeramente nos vamos a ir con las definiciones. Nos dice que las definiciones, la gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica proporción de algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia de
en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Eso es lo que nos dice. Vamos a continuar. Vamos a continuar, dice. Los criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia, un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de región de los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Y la regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Es un proceso estadísticamente estable. Existe una probabilidad de 0.05, de 0.5, perdón, de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central. De manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternamente arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 grupos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Para quedar un poquito más claro en esto, vamos a trabajar con algunos ejercicios o con un ejercicio vamos a trabajar primeramente con un ejemplo. Un ejemplo nos da un ejemplo de desfibrilador defectuoso. Nos dice que Giran Corporation fabrica desfibriladores cardíacos inestables, implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandados por la compañía, según US Today. Giran no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100,000 desfibriladores PRIMS 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el proceso de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10,000. Nos pide construir una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí nos da los defectos y nos da los datos y aquí ya tenemos el archivo para abrirlo y trabajar en base a esto. Podemos ver aquí, podemos ver lo que nos está diciendo. Vamos a ir para marcar esto. Primeramente vamos a ir a estadística. Vamos a ir a estadística. Nos vamos a ir a gráfica de control. Aquí gráfica de control. Después de gráfica de control le vamos a dar gráfica de atributos. Y en gráfica de atributos aquí podemos ver que tenemos diagnóstico de gráfica P. Tenemos la gráfica de P. Tenemos la gráfica de P de Laney en P. Tenemos diagnóstico de gráfica de U, de U de Laney y de C. Todo esto, pero ¿qué nos está pidiendo en este momento? En este momento nos está pidiendo solo la gráfica de P, que sería esto. Esto es lo que nos está pidiendo. Entonces vamos a trabajar en base a esto. Ya teniendo este cuadro, ¿qué le vamos a dar? Aquí en variables, le vamos a dar defectos. En el tamaño del subgrupo, le vamos a dar que nos dé el tamaño del lote. Y aquí en opciones de gráfica de pi, en pruebas, vamos a marcar lo que nos dé todo. Vamos a marcar todo y le vamos a dar a aceptar. Y le damos a aceptar nuevamente. Y aquí podemos ver la gráfica. Nos está arrojando aquí. Primeramente vamos a ver aquí los resultados de la gráfica para la gráfica de pi de efectos. Nos dice prueba 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Aquí podemos ver la proporción y la muestra que nos está diciendo y aquí podemos ver 2 puntos. El punto número 2 que nos está diciendo aquí, la etiqueta de Aston muestra 9, nos está diciendo que está fuera de control. Esto y aquí nos está dando otros 3 que también están fuera de los límites superiores e inferiores. Entonces nos quiere decir que están fuera de control estadístico. Esto es lo que nos arroja la gráfica de pi.
correcto, pero para que quede un poquito más claro, vamos a hacerlo con el asistente. Vemos que el asistente queda un poquito más claro. Nos vamos a ir al asistente. Aquí en el asistente vamos a trabajar con gráficas de control nuevamente. Y aquí le vamos a dar en gráfica de pi, que es lo que nos está pidiendo. Gráfica de pi. Aquí columna de número de elementos, columna de número de defectos, perdón. Aquí le vamos a dar defectos. Aquí en el tamaño constante para el subgrupo nos dice, y le vamos a marcar aquí donde dice columna de tamaños de subgrupos. Y le vamos a dar que es el tamaño del lote. Aquí como determinar, le vamos a dar que vamos a estimar a partir de los datos que ya tenemos. Y aquí ya nos está dando el warning nuevamente, que dice terminó que algunos subgrupos están fuera de control estadístico. Aquí simplemente le vamos a aceptar y ya nos va a arrojar aquí los resultados. Nos dice que la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. 4 subgrupos, 20% están fuera de control. Tenga en cuenta la posibilidad de ver 0.07 de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Aquí nos estaba dando número de subgrupos 20, tamaño de subgrupo, aquí nos dice, son 10,000, total de elementos 100,000, número de defectuosos 200, porcentaje defectuoso 0.10 y aquí nos está dando. De todos los datos que teníamos, que éramos 20, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 20, 4 es lo que nos dice aquí, 4 subgrupos, el 20% están fuera de control. Esto es lo que podemos ver. Entonces podemos ver y aquí en esto lo volvemos a ver. Prueba 2, cambio rápido en la proporción defectuosa, 9, 18 y 20. Y 9 y del 18 al 20, que sería el 18, 19 y 20. Y nos dice que la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. 4 subgrupos, que es equivalente a un 20%, están fuera de control. Hay la posibilidad de que vea 0.7 de subgrupos fuera de control. Aunque el proceso sea estable, debe investigar los subgrupos fuera de control y omitir los cálculos a aquellas causas especiales. Esto es lo que nos podemos y lo que podemos concluir de lo que nos pide en base a la proporción P que nos pidió de aparatos defectuosos. ¿Qué podemos decir? Que no está bajo control estadístico, porque aquí lo podemos ver claramente que no está bajo control estadístico. Es lo que ya veíamos aquí, definitivamente no está bajo control estadístico, porque por aquí lo podemos ver. No existe el control estadístico, ¿correcto? Eso es lo que sigue. Ahora vamos a ver un ejercicio, uno más, para que quede un poquito más claro de lo que estamos hablando. Dice, considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador, fabricado como en el ejemplo. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10,000. Construye una gráfica de control para la proporción pi de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Aquí tenemos los datos nuevamente y vamos a abrir nuevamente el software porque ya tenemos los datos y vamos a hacer o construir lo que nos está pidiendo. Aquí tenemos los 20 datos y estamos el tamaño del lote que es de 10,000 y aquí estamos el número de efectos que es lo que teníamos, el número de efecto, aquí lo podemos ver, correcto. Y ahora vamos a trabajar para esto, nos vamos a ir a estadística. En estadística le vamos a dar gráfica de control y en gráfica de control, gráfica de atributos. Y aquí en gráfica de atributos, primeramente vamos a trabajar en pi. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Primeramente pi. Ahorita vamos a trabajar en estas otras, pero lo vamos a hacer de manera rápida, pero para ver bajo qué criterio está lo que nos pide, bajo cuál de estos criterios está en control estadístico o bajo cuál no está. ¿Correcto? Primeramente vamos a trabajar en el valor de pi. Aquí le vamos a dar defectos. En tamaños del subgrupo le vamos a dar tamaño, aquí le vamos a dar tamaño de lote que nos está pidiendo. Y aquí en opciones de gráfica le vamos a dar en pruebas y vamos a seleccionar todas, ¿correcto? Y le damos a aceptar. Y le damos a aceptar nuevamente. Y podemos ver aquí, en la gráfica de pi de defectos, podemos ver que no hay ningún punto rojo, no nos marca ningún punto rojo. Entonces, ¿qué quiere decir?
que la gráfica de pi está bajo control estadístico. Aquí nos pide que si está bajo control estadístico, nos dice, y determina si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio. Entonces podemos distinguir o podemos decir aquí que bajo la gráfica de pi está bajo control estadístico, porque aquí lo podemos ver. ¿Correcto? Entonces no tenemos ningún problema en la gráfica de pi. Vamos a irnos nuevamente a estadística, a gráficas de control nuevamente. Aquí nos vamos a ir a gráfica de atributos y ahora vamos a trabajar por la de P-Delaney. Vamos a ver si bajo esta está el control estadístico. Aquí le vamos a dar en defectos, tamaño del subgrupo, tamaño de lote, opciones de gráfica, pruebas. Vamos a marcar todas y le damos a aceptar. Y le damos a aceptar otra vez. Y en la gráfica de P-Delaney debemos de defectos, en el sigma z nos dice que aquí está la proporción y aquí está el tamaño de la muestra y nos da los límites superior y el límite inferior y nos dice que también es aquí podemos ver que está bajo control estadístico. En esta gráfica también lo podemos ver, no hay ningún punto fuera de los límites y también está bajo control estadístico. Bajo las dos gráficas que estamos trabajando nos pide o que nos dice que estamos bien, todo está bajo control estadístico. Seguimos para determinar si está bajo, ahora vamos otra vez, volvemos a lo mismo, atributos, y ahora vamos a trabajar sobre en pi. Vamos a ver en la de NP, a ver si por ahí está fuera de control estadístico. Trabajamos en otra vez, nombramos todos, vamos un poquito rápido porque ya los pasos ya son los mismos, simplemente estamos cambiando de gráficas. Aquí en gráfica de NP de defectos podemos ver que las muestras están marcando en los límites superiores, los límites inferiores. Todo está bajo control estadístico. No hay ningún punto fuera de los límites, entonces también está bajo control estadístico en la gráfica de NP. Vamos a la siguiente gráfica, gráfica de control, gráfica de atributos. Ahora vamos a trabajar con el diagnóstico de gráfica de U. Defectos, tamaño de lote. Aquí se omitir los siguientes subgrupos, por ejemplo. Y le vamos a dar aquí. Aquí podemos ver, igual, aquí podemos ver la gráfica de probabilidad de Poisson, nos dice la relación observada de variación esperada, el uso de la gráfica de uno determina ser como resultado de otra vez armas falsas. Aquí también podemos ver que está en la gráfica de U, todo está todo tranquilo, todo está bajo control estadístico. Vamos a trabajar ahora nuevamente gráficas de control, de atributos y vamos a trabajar, perdón, en la de U. En la de U le vamos a dar defectos en tamaño de lote y le vamos a dar en gráficas de U, le vamos a dar, vamos a marcar todos los puntos y le vamos a dar a aceptar y aceptar. En la gráfica de U que nos dice, también nos dice que todo está bajo control estadístico porque no hay ningún punto que se salga de los límites superiores. Aquí lo podemos ver, los límites superiores siguen siendo estos, 0.035 y 0.05 y podemos ver todo. Podemos ver el tamaño de la muestra y podemos ver que todos están en un punto intermedio y no hay ninguno fuera de control. Vamos a seguir trabajando. Gráfica de control, gráfica de atributos y vamos a ver la de U-Delaney. Vamos a trabajar en defectos, tamaño de lote, opciones de gráfica, pruebas. Vamos a marcar todas y le vamos a dar a aceptar. Y le vamos a dar a aceptar de nuevo. En la gráfica de U-Delaney de defectos también nos da control estadístico estable. No hay ninguno fuera de control. Todos están bajo control estadístico. Podemos ver que en cada una de las gráficas que estamos haciendo o lo que el ejercicio nos pedía, que nos decía por cuál criterio no está bajo control estadístico, hasta el momento podemos ver que en todos los criterios está bajo control estadístico. Vamos a trabajar nuevamente, creo que es la última, la que nos falta, que es la gráfica sí. Y vamos a ver si en esta, pues por ahí está fuera de control.
¿Que no? En la gráfica sí de defectos también, todo está bajo control estadístico y vimos cada uno de los criterios y cada uno de las gráficas que nos mostraba ahí el programa, el software, y vemos que bajo ningún criterio está fuera de control estadístico. Entonces podemos concluir de esta pregunta o de este ejercicio. Ya vimos y construimos la gráfica a partir de los defectos y vimos que sí, la respuesta es que sí está bajo control estadístico y dice si no es así, identifique cuál criterio. Pudimos identificar que bajo todos los criterios, perdón, está bajo control estadístico. Esta es la conclusión que llegamos, si existe o si está bajo control estadístico, bajo todos los criterios. Por mi parte es todo, muchas gracias, nos vemos en la próxima. Hasta luego.